Siempre me ha resultado extraño que grupos como Greenpeace no tengan unas finanzas transparentes. Lo que dicen ellos es que solamente reciben dinero de personas para no depender de empresas o de gobiernos, pero si yo soy una persona y vengo representando a un gobierno o a ciertos intereses económicos, políticos, incluso religiosos, y traigo 10 millones de dólares, pues muy probablemente me vas a escuchar. Gazprom, que es la gran empresa de gas de Rusia, es la mayor empresa rusa y una de las 10 creo que las 10 mayores empresas del mundo. Vamos, si Gazprom fuera un país, sería el país número 59 en Producto Interior Bruto, por encima de Marruecos, Kuwait, Puerto Rico, Eslovaquia, Kenia o Ecuador. Esa sola empresa tiene una economía más grande que la de Ecuador, la de Kuwait, que es un país petrolero, y así sucesivamente. Y hace poco Gazprom tiene el problema de que se le ha dejado de comprar parte del gas debido a la guerra de Ucrania, y ahora Gazprom amenaza con aumentar hasta en 60% el precio al gas europeo de cara al invierno, es decir, nos congelamos, pagamos o pedimos perdón y les entregamos Ucrania. Ay, todos ustedes, miren, vamos a matar a Zelensky y les entregamos Ucrania. Para eso también hay que matar un poco a todos los ucranianos, pero y esa más o menos es la idea. Pero desde 2014 hay informes, y esto lo dijo el primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, en 2014, hace 8 años, en conocido aliados que pueden informar que Rusia, como parte de sus complejas informaciones de información y desinformación, se ha implicado activamente con supuestas organizaciones no gubernamentales, organizaciones medioambientales que luchan, por ejemplo, en contra del fracking para mantener la dependencia europea sobre el gas ruso importado. Resulta que las tres organizaciones más fuertes de Alemania que se habían opuesto a los gasoductos hacia Rusia, que es WWF Germany, que es el World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, Bund, Amigos de la Tierra, y NABU, Unión de Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad, eran oponentes de los gasoductos hacia Rusia, pero dejaron su oposición después que Gazprom les prometió financiamiento para la protección medioambiental. Y esto es un informe que dio el Parlamento Europeo en 2011. No es una reacción a la guerra de Ucrania. Son cosas que ya se sabían hace 11 años. Otro ejemplo interesante del cual me informaba yo es Bélgica, donde el ministro federal de Energía, Tien van Straten, espero no haberlo masacrado demasiado con mis traducciones, del Partido Verde Groen, ha buscado desmantelar la capacidad nuclear de Bélgica. ¿Cuál fue el trabajo anterior de Van der Straten? Pues era abogado y asociado en un bufete de abogados cuyo mayor cliente era, no me lo van a creer, Gazprom. Han sido financiados los activistas medioambientales por el Estado ruso para fortalecer su posición como proveedor de gas. Parece que sí. No quiere decir esto que a Greenpeace le hayan dicho tú te vas a oponer a esto y te voy a dar tantos millones. No. Vas y dices Greenpeace se opone a esto, impulsémoslo. Todos los esfuerzos por acabar con la capacidad nuclear alemana después del desastre de Fukushima, donde murió una persona, no lo olvidemos, que se cayó de un andamio, no por la radiación, el cierre de nucleares alemanas fue promovido por organizaciones que al parecer fueron ampliamente financiadas por Gazprom. Otro ejemplo y voy a volver al nuclear, pero un ejemplo es el de los insecticidas. Cuando hubo el problema del colapso de colonias de abejas a principios de la década del año 2000, los activistas
medioambientales, por supuesto, primero que nada dijeron que la culpa era de la ingeniería genética y de los transgénicos, porque ese es el monstruo al que siempre le echan la culpa de absolutamente todo. No saben, les da igual, pero saben que esa propaganda funciona. Pero después, cuando la literatura científica dijo, no, es que la ingeniería genética no tiene nada que ver, ni los transgénicos tienen nada que ver con el problema de las abejas, entonces se atacaron a los insecticidas neonicotinoides y a otras alternativas neónicas de los insecticidas neonicotinoides. Y resulta que tampoco era cierto esto. Resulta que tampoco se ha demostrado, aunque te lo dicen constantemente, no se ha demostrado que los neonicotinoides hayan sido los culpables del colapso de las abejas. Siempre se sospechó de unos ácaros, de una invasión de ácaros, y el hecho real es que hoy están creciendo las colonias de abejas en todo el mundo mientras se siguen usando neonicotinoides. Si la culpa de que no haya abejas son los neonicotinoides, si no quitas los neonicotinoides y las abejas empiezan a prosperar, pues evidentemente no era la causa, se excluye simplemente por lógica. Pero el embate contra la energía nuclear ha sido especialmente fuerte. Y mucha gente lo sabe. Yo he entrevistado aquí a operador nuclear, a Alfredo García, que es un operador de una de las plantas nucleares españolas, que da una gran cantidad de información contra todos los puntos estos de repetidos. ¿Y qué se hace con los residuos? No, mira, aquí está la resolución con los residuos. Ya, pero ¿y qué pasa con Chernóbil? Que no puede pasar lo de Chernóbil, que fue un error humano hecho en un estado totalitario con un diseño bastante malo. Como si estalla un automóvil mal diseñado y tú quieres prohibir los automóviles actuales. O, por poner un ejemplo soviético, aproximadamente 100 incendios al año se registraban en Moscú por televisores que estallaban, televisores mal diseñados que estallaban y provocaban incendios. Vas a prohibir los televisores porque la Unión Soviética hacía estallar los suyos, como hizo el problema del fundido del núcleo de Chernóbil. La respuesta es obviamente no. Pero el ataque contra la energía nuclear hoy nos resulta carísimo. Quien mejor se ha salvado del problema del gas es Francia. ¿Por qué? Porque ha mantenido su energía nuclear, ha mantenido su planta nuclear, la está haciendo crecer. ¿Y saben quién acaba de anunciar que quiere hacer crecer sus plantas nucleares, previendo la construcción de 10 nuevas plantas nucleares en los próximos años? Japón, que ha vuelto a poner en marcha todas las centrales nucleares que detuvo preventivamente después del caso de Fukushima para asegurar su buen funcionamiento, seguridad y protección, lo que llaman seguridad y salvaguardas, y ha anunciado la construcción de 10 centrales nucleares más. Y los alemanes están tragando gas ruso a precios altísimos, gas que además no pueden sacar mediante el fracking, porque la fuerza que han tenido los supuestos ambientalistas parece haber sido también financiada, créalo usted o no, por Gazprom y por otras instancias del gobierno ruso. Y yo creo que no es solo el gobierno ruso quien interviene aquí, esto es evidente. Este es un ejemplo porque tenemos los informes de la Unión Europea desde 2011, pero usted cree que los que venden petróleo en todo el mundo, de Venezuela a Arabia Saudita, no hacen esfuerzos diplomáticos y esfuerzos clandestinos por conseguir que no se sustituya la venta de fósiles, que es lo mismo que hacen las grandes empresas vendedoras de petróleo, las 7 hermanas, Shell y British Petroleum, todas luchan para que no se dejen de usar los combustibles fósiles porque ellos van a perder dinero. Y el resto del mundo está tratando de deshacerse de los combustibles fósiles porque estamos perdiendo el planeta. Estoy exagerando, pero estamos teniendo problemas graves de cambio climático y nos enfrentamos a la influencia de todos los intereses que todo el mundo está muy dispuesto a denunciar cuando son intereses de British Petroleum o cuando son intereses de la Shell, de la Royal Dutch Shell, que es holandesa, o de las empresas como Texaco, que es estadounidense, pero nadie está dispuesto a denunciar los esfuerzos que puedan hacer otros países, entre ellos, por supuesto, Rusia. Esto se me olvidó mencionarlo.
El Frente Nacional, el antiguo Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que ya está apoyada por bancos rusos que le prestaron por ahí 11 millones, apoyó una prohibición de ciertos insecticidas, y esto ha estado a punto de costarle toda su subsistencia a los granjeros que plantan remolacha o, no me acuerdo cómo se llama también, betabel. En distintos países se llama distinto, porque deben ustedes saber, sobre todo quienes me escuchan en América Latina, que aquí la gran mayoría del azúcar no se obtiene de la caña de azúcar, sino se obtiene del betabel, de la remolacha. Así que ¿qué tiene que ver esto con todo eso? Bueno, que Rusia es un gran exportador de remolacha también, y Marine Le Pen ha estado apoyando a la exportación rusa de remolacha en contra de los propios productores de remolacha franceses, gracias a que le han soltado mucho dinero. Cuando nadie le quería prestar dinero a Marine Le Pen, Putin se lo prestó. Díganme ustedes otra vez que Putin es el bueno de esta película, a ver si un día me lo creo.